¿Puede un muerto señalar a su propio asesino? La lógica y la ciencia dicen que no, que una vez que una vida se apaga, el misterio queda encerrado en el silencio de la tumba. Pero la historia que te voy a contar hoy desafía las leyes de la física, de la criminología y de la propia muerte. Viajemos a Chicago, año 1977. Una mujer es asesinada brutalmente en su departamento y el responsable borra todas las huellas. La policía se queda sin pistas. Un caso frío, cerrado, imposible de resolver hasta que 6 meses después, la propia víctima decide romper el silencio desde el más allá. No a través de una sombra o un ruido en la noche, sino tomando el control del cuerpo de otra persona para dar un nombre y un apellido. Hoy en el canal entramos en los archivos policiales de los Estados Unidos para conocer el impactante y real caso de Teresita Basa, la voz desde la tumba que resolvió su propio crimen. Así que te invito a que te pongas cómodo, porque hoy vamos a cruzar la línea del True Crime Paranormal. Teresita Basa no era una mujer que buscara problemas. A sus 48 años, era una pieza fundamental en el hospital Edgewater de Chicago. Sus colegas la recordaban como una mujer culta, dedicada a su trabajo como terapeuta respiratoria y con una sensibilidad especial que volcaba en sus clases de piano. Vivía sola en un departamento del piso 15, un espacio que era su refugio y donde esperaba pasar una tranquila noche de lunes, aquel 21 de febrero de 1977. Pero el destino tenía preparado un final que rompería toda normalidad. Cerca de las 7:30 de la tarde, los bomberos recibieron una llamada de emergencia por un incendio en el edificio de Teresita. Cuando lograron entrar y combatir las llamas, el horror superó cualquier protocolo. En medio de los restos humeantes, encontraron a Teresita tendida en el suelo, cubierta por un colchón que intentaba ocultar una escena brutal. Había sido asesinada con una crueldad difícil de comprender. Un cuchillo de cocina, de gran tamaño, atravesaba su pecho con precisión. La policía inició una investigación exhaustiva, pero el escenario estaba diseñado para el fracaso. El incendio había destruido casi cualquier huella, cualquier fibra o rastro biológico que pudiera identificar al agresor. No había signos de un ingreso forzado, lo que sugería que Teresita conocía a su asesino o al menos le permitió la entrada. Pasaron las semanas, luego los meses. El detective Joe Tachula, a cargo del caso, se enfrentó a la pesadilla de todo investigador. Un callejón sin salida. No había testigos, no había un motivo claro y la escena del crimen parecía un lienzo en blanco. Con el paso del tiempo, la esperanza de justicia se fue apagando, dejando el nombre de Teresita Basa en la lista de los casos fríos de Chicago. Para el mundo, el crimen había quedado impune. Pero como bien sabemos, hay secretos que ni siquiera el fuego pueden quemar por completo. 6 meses pasaron desde aquella noche trágica. El archivo de Teresita acumulaba polvo en alguna oficina policial, pero en el hospital de Edgewater la energía seguía enardecida. Fue entonces cuando el misterio se trasladó a una casa completamente ajena a los hechos, el hogar de los Chuo. Raimi Chuo era una enfermera del mismo hospital, una mujer tranquila que apenas había cruzado palabras con Teresita en vida.
Sin embargo, algo invisible comenzó a tejer un puente entre ambas. De la noche a la mañana, Raimi empezó a experimentar una serie de extraños trances. Mientras dormía, su respiración cambiaba drásticamente. Su esposo, el doctor Hou Ze-chuo, un hombre acostumbrado a la lógica de la medicina y la ciencia, empezó a notar con preocupación que el comportamiento de su mujer no era normal. Raimi entraba en un estado de hipnosis profunda del que era imposible despertarla. Pero lo verdaderamente aterrador ocurrió la noche en que Raimi abrió la boca en medio de uno de esos trances. La voz que salió del cuerpo no era suya. Era una voz completamente diferente, quebrada, que comenzó a hablar en tagalo, el idioma nativo de Teresita Basa. El doctor Chuo, helado por la situación, escuchó cómo aquella entidad se presentaba y decía textualmente en ese idioma: Doctor, vengo a pedirle ayuda. El hombre que me asesinó sigue libre. El espíritu de Teresita, si es que era ella, no venía solo a lamentarse, venía buscando justicia. En los trances siguientes, la entidad fue quirúrgica con la información de un nombre y un apellido específicos. Alan Showery, un técnico de mantenimiento que también trabajaba en el hospital. Pero para la mentalidad de un médico, las palabras de un supuesto espíritu no eran suficientes. Fue ahí cuando la entidad reveló la prueba reina, un detalle que nadie en el mundo exterior podía conocer. Él me robó. Fue a mi departamento a arreglar la televisión. Me mató y se llevó mis joyas. Busquen un anillo de perlas y un colgante de jade. Se los regaló a su novia. El doctor Hou Ze-chuo se encontraba ante el mayor dilema de su vida. ¿Estaba volviéndose loca su esposa o realmente el alma de esa mujer asesinada estaba usando su voz para clamar justicia desde el más allá? El doctor Hou Ze-chuo pasó noches enteras sin dormir, debatiéndose entre la razón y lo imposible. Como hombre de ciencia, temía hacer el ridículo frente a las autoridades, pero el peso de lo que había escuchado en su propia habitación era demasiado grande. Finalmente, decidió ir a la comisaría. Cuando el detective Joe Takshula escuchó el relato del médico, su primera reacción fue de total escepticismo. Llevaba años en la fuerza y había escuchado todo tipo de teorías extrañas, pero que el esposo de una enfermera viniera a decirle que un fantasma había señalado al asesino en un trance era cruzar una línea. Sin embargo, el caso de Teresita Basa estaba completamente congelado. No tenía nada que perder. Takshula decidió revisar el nombre que la voz de ultratumba había revelado: Alan Showery. La policía se presentó en el entorno de Showery para interrogarlo de manera rutinaria. Al investigar a su pareja, el escepticismo de los detectives se transformó en un frío absoluto en la espalda. En las manos de la mujer encontraron un anillo de perlas y un colgante de jade. De inmediato, los investigadores llamaron a los familiares directos de Teresita Basa. Cuando les mostraron las piezas de oro, no hubo lugar a dudas. Reconocieron las joyas al instante. Pertenecían a la víctima. Acorralado por una prueba física contundente que la policía jamás habría buscado si no fuera por las indicaciones precisas del trance de Raimi, Alan Showery se quebró. Confesó que aquella tarde
del 21 de febrero había ido al departamento de Teresita con la excusa de repararle un televisor. El motivo real mutó en un robo improvisado que terminó de la peor manera. La atacó con el cuchillo de cocina y prendió fuego al colchón para borrar las evidencias. En 1979, Joel fue condenado por el asesinato. La justicia humana había cerrado el caso, pero los cimientos de la criminología estadounidense habían quedado sacudidos para siempre. Las actas policiales y los registros del juicio dejaron constancia de algo inaudito. Las pruebas que condenaron al asesino llegaron a través de la voz de una tumba. El caso de Teresita Baza sigue siendo al día de hoy uno de los capítulos más desconcertantes en la historia policial y esotérica. Para los más escépticos, Raimi Cho pudo haber unido pistas de forma inconsciente en los pasillos del hospital, acumulando sospechas sobre Joey, que su mente transformó en trances debido al estrés o, por supuesto, al shock de la tragedia. Pero para quienes estudiamos el fenómeno paranormal con seriedad, la precisión de los datos nos obliga a mirar más allá. ¿Cómo sabía esa voz el detalle exacto de las joyas robadas que el asesino ocultaba en la intimidad de su hogar? Pareciera que a veces, cuando la justicia terrenal se duerme, la energía de la víctima se niega a descansar en paz hasta que la verdad salga a la luz. Y ahora te toca a vos. ¿Qué pensás que pasó realmente en esa habitación? ¿Fue una manifestación real del más allá o una asombrosa jugada del subconsciente humano? Te pido por favor que me lo dejes en los comentarios, que por supuesto voy a leer todos. Y si te gustó esta mezcla de misterio y crímenes reales, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal, activar la campanita para más videos como este y no perderte de mis próximas investigaciones. No investigaciones mías, sino de los próximos casos para analizar. Nos vemos en el próximo video para seguir cruzando la línea de lo inexplicable.